Entonces, Profe, dígame. y en el certamen 2 entonces va a entrar lo que entró en el control. Algunas cosas sí y otras cosas no. Yo creo que durante esta semana vamos a comentar con los profes eh, qué cosas va a entrar y qué cosas no. O sea, obviamente que los contenidos que no hemos evaluado, o coordenadas polar y coordenadas paramétricas, eso sí va a entrar en el certamen. Pero del resto, lo más probable es que saquemos algunos temas. ¿Sí? Yo por lo menos le voy a proponer a los profes que ya no preguntemos integrales impropias. En realidad creo que eso es un tema que podríamos darlo por superado. Bueno, también tenemos que analizar los resultados, eso no lo hemos hecho todavía. Los resultados por pregunta. No sé, pues si de integral impropia le fue muy mal, entonces deberíamos de incorporarlo. ¿Te fijas? Ah, ya. Pero eso todavía no lo analizamos. ¿No? Ok, ya, súper. Eso. Sí. Ya, entonces como decía, hoy día empezamos esta nueva unidad que se llama álgebra lineal. Ese es el contexto que tiene. Y dentro de la álgebra lineal vamos a trabajar con dos temas. Uno que son matrices y su aplicación que tiene en el contexto de resolver sistemas de ecuaciones. Pero más que resolver sistemas de ecuaciones lineales, voy a agregarle el tiro, ecuaciones, más que resolver, en realidad yo diría que es caracterizar. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar las matrices para analizar qué tipo de solución tienen estos sistemas de ecuaciones. Y aquí, en realidad, lo que vamos a obtener es que los sistemas de ecuaciones van a poder tener infinitas soluciones, o no va a existir solución, o va a ser única. ¿Sí? Eso van a ser nuestras conclusiones, en realidad, y eso se va a caracterizar a través de lo que nosotros vamos a plantear acá. En la primera parte, en el certamen, ¿cierto? En realidad, lo que vamos a incluir acá va a estar más relacionado con operatorio, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy día. La segunda parte, digamos, de esta unidad es lo que se llaman espacios vectoriales. Y eso es. Sí, el álgebra lineal en realidad como tema en matemático es mucho más amplio. Y de hecho ustedes van a seguir trabajando con esto en Max 013. Y aquí, spoiler, nosotros vamos a trabajar con álgebra lineal y como ustedes se van a dar cuenta, es como algo muy disociado a todo lo que hemos visto anteriormente, a todo lo que tiene que ver con funciones, con derivadas, con integrales, etc. ¿Sí? Y más todavía los espacios vectoriales, que tienen un contexto súper abstracto. Pero, y aquí viene el gran pero en realidad en Max 3 esto converge. ¿Sí? Y van ustedes a relacionar estos temas y van a seguir trabajando con espacios vectoriales y con matrices y con funciones en varias variables, etc. ¿Sí? Así que por eso esta aplicación que nosotros vamos a ver de matrices es solo una de las tantas aplicaciones que tiene. Tiene muchas más. Ya, eso. Voy a compartir con ustedes una presentación que todavía no la subo al aula. Pero aquí ya lo vamos a empezar a comentar. ¿No? Vamos a trabajar entonces, como dije, con matrices. Vamos. Esta, entonces, en todo caso, es eternamente larga. ¿Ya? Tiene como 800.000 páginas. Pero hoy día obviamente no vamos a trabajar con todo. Hoy día vamos a trabajar solamente con algunos temas. Pero aquí está, digamos, todas las cosas que vamos a ir viendo con esto. Que nos vamos a demorar como, no sé, 3 semanas de trabajar con esto. 4 semanas, no 5 semanas, no sé, porque entre medio tenemos la semana de descanso, la próxima semana vamos a trabajar muy poquito, vamos a dedicarnos, o sea, no es que vamos a trabajar, no vamos a hacer nada la próxima semana, sino que me refiero a que vamos a avanzar poco en esta presentación y vamos a dar más énfasis al tema del certamen.
Esa es la idea, muy generalista. Bien. Entonces, como mencionaba, como motivación, ¿cierto? Para entender cómo lo vamos a aplicar, vamos a dar un ejemplo de lo que es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, nosotros usualmente ya esto lo sabemos resolver, ¿cierto? Conocemos distintos métodos, sabemos que las ecuaciones lineales, ¿cierto? No tienen las variables, ¿cierto? No están con un exponente, sino que son como este ejemplo, ¿cierto? 5x menos 2y más z igual a 0, 3x más 4z igual a 0, ¿cierto? Tengo variables, en este caso x y z, multiplicadas por coeficientes, por números, ¿cierto? Tengo más de una ecuación y esto, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿sí? Y la idea entonces que va a ser que de este sistema nosotros vamos a construir una representación matricial y vamos entonces a estudiar eso a través de matrices, ¿sí? Es decir, ya los sistemas no los vamos a resolver con estos métodos que comentaba anteriormente que conocemos, sino que vamos a caer, ¿cierto?, en esto de las matrices. Eso como comentario general. Ya. Ahora sí, que sí, empezamos con la definición. Entonces, vamos a plantear dos números enteros, n y m. Y vamos a decir que una matriz n, una matriz de orden n cruz m, lo leemos así, ¿cierto? Cruz m va a corresponder a un arreglo, es decir, una forma en que se disponen, una forma en que se ordenan números. Y van a estar a través de n filas y m columnas. En este contexto, entonces, la matriz A, ¿cierto?, se disponen en n filas versus m columnas. Estos números que yo escribí acá, A sub 1, 1, A sub 1, 2, punto suspensivo, hasta el A sub 1m, quiere decir, ¿cierto?, que son todos los elementos que están en la fila 1. Eso entonces, como el primer índice me va a decir la posición en que está, en la fila en la que está. ¿Ya? La segunda fila va a ser A sub 2, 1, A sub 2, 2, punto suspensivo, hasta A sub 2m. Entonces, el segundo coeficiente me da... ¿Llegó alguien más? La fila, ¿sí? En realidad, en términos generales, diría yo que esta forma de escribir la matriz no es muy común de usar en realidad. Lo más común para nosotros es simplemente decir que es una matriz A con coeficientes A sub y J. Lo que necesitamos primero afirmar es cómo se van a ir ordenando esos números, ¿sí? Los puntos suspensivos, ¿cierto?, los estamos usando para decir que eso continúa de esa forma, ¿no es cierto? Lo importante de destacar entonces es que el primer subíndice me va a indicar en qué fila estoy, el segundo subíndice me indica la columna en la que estoy, ¿sí? Veamos algunos ejemplos en la pizarrita. Voy a decir entonces ejemplos. Mira, voy a decir entonces ya con numeritos. Tengo una matriz que tiene, ¿cuántas filas? 2. ¿Cuántas columnas? 3. Entonces esta es una matriz de 2 por 3. ¿Sí? Si digo entonces, fíjense que aquí tengo un 1. ¿En qué posición está ese 1? Ese 1 está en la fila 1 y en la columna 2. ¿Así? Eso. Ya. Veamos otro ejemplo. Voy a decir entonces B. Ay, qué llorón, perdón. Ya, espera. Ya, perdón. Estamos viendo ejemplos así random, ¿sí? Para explicar cómo funciona esta matriz. Mira, voy a escribir algo más grande. Voy a decir entonces 1 menos 1, 3, 2, 4.
0,0711. Pongámosle menos 1,0032. ¿Cuántas filas tengo? 3 filas. ¿Cuántas columnas tengo? 5. Esa es una matriz de 3 por 5. Entonces, cuando yo digo, fíjense acá hay algo re importante, porque no, decir 2 por 3 no es lo mismo que decir 3 por 2. ¿Sí? Van a ser matrices distintas. Si yo, por ejemplo, voy a escribir acá otra matriz, una matriz C, y voy a decir entonces menos 1, 1, 0, 1, 3, 2. Y esta matriz tiene 3 filas por 2 columnas. Es re importante entonces la forma en que yo lo llamo, ¿cierto? Que digo 3 por 2, la forma en que declaro cuántas filas tiene versus cuántas columnas, porque si no va a ser confuso, ¿no es cierto? Eso. Esos son algunos ejemplos así, como decía, al azar para comentar, ¿cierto?, lo que significa una matriz. Es interesante esto porque yo digo, es una matriz. Dentro de la matriz tengo un montón de números, ¿cierto?, que están ordenados de alguna forma. A todo esto, otra cosa importante, fíjate, mira los ceros. Cero, ¿cierto? ¿Lo elimino? No, no puedo. No puedo dejar una celda en blanco. ¿Sí? Cuando yo digo que tengo una matriz 2 por 3 es porque tengo 6 elementos ahí. ¿Sí? Cuáles sean, en realidad depende del contexto. Usualmente en nuestros ejemplos vamos a tratar de usar siempre matrices que tengan hartos ceros, con números enteros, ¿cierto? Para que la operatoria no sea tan complicada. Pero en contextos más aplicados, incluso en contextos de almacenamiento de información, ¿cierto? Estas matrices, ¿cierto?, podrían contener números enormes. Ya. Voy a volver entonces a la PD. Eso ya fueron algunos ejemplos. ¡Pum! Entonces, continuamos con la definición. Forma reducida, esto ya lo había comentado, ¿cierto? Muy comúnmente nosotros vamos a hablar y vamos a decir A sub I, J, y como subíndice de eso, N cruz M. ¿Sí? También es común denotar las matrices con letras mayúsculas, ABC, etcétera, ¿cierto? Los números estos que están dentro de la matriz es muy común llamarlos elementos, ¿cierto? O también coeficientes, ¿cierto? A estos A sub I, J. Y algo interesante es que estos números pueden ser reales o complejos. Por eso en muchos casos nosotros vamos, bueno, en todo esto, en nuestro caso, en nuestro curso, ¿cierto? Siempre vamos a trabajar con números reales. De repente puede ser que demos un ejemplo con complejo, pero el interés nuestro está en relación con los números reales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a decir que una matriz pertenece a un conjunto que va a ser denotado con la letra M, ¿cierto? Con un subíndice N cruz M, entre paréntesis R, en caso de que tenga coeficientes reales y que sea de orden N por M. ¿Sí? O también se puede escribir, ¿cierto?, con el N cruz M dentro del paréntesis. Vamos a volver al ejemplo. Se fijan, entonces aquí yo voy a decir que mi matriz A, como escribiendo esto con, voy a decir A pertenece a las matrices de orden, wow, ya voy a escribirlo así, 2 por 3, R, ¿sí? O también puedo decir que A pertenece a las matrices como un subíndice en 2 cruz 3 de R, ¿sí? Y mi matriz B, voy a decir que pertenece a las matrices 3 cruz 5, de paréntesis R, y mi matriz C pertenece a las matrices de 3 cruz 2, coeficientes R. Se fijan, a lo que me refiero es que este conjunto que denoto M se refiere a todas las matrices que son del mismo orden, ¿sí? Las matrices entonces van agrupándose de acuerdo a esto. ¿Ya? Bien. Voy de nuevo al PDF, porque ahora vamos a presentar algunas definiciones especiales. De aquí en adelante vamos a hablar, hoy día yo creo que no vamos a alcanzar a hacer nada de operatoria, sino que básicamente vamos a hablar de definiciones. ¿Ya?
Vamos a hablar de una matriz columna. Esta matriz columna es re importante, nos va a aparecer justamente en el contexto de nuestros sistemas de ecuaciones y se va a referir a una matriz que tiene solo una columna, ¿sí? También a veces se le llama vector columna, ¿sí? Y tiene n filas, ¿sí? Y a su vez también vamos a tener una matriz que se llama matriz fila o vector fila, y que va a tener solo una fila y m columnas. Vamos a ver unos ejemplos al tiro. Mira, voy a decir entonces la matriz la voy a llamar a esto también. Voy a decir que tiene 1, 1, menos 1. A todo esto tampoco uno puede decir, mira, se repite el 1, entonces lo voy a escribir una sola vez. No, ¿cierto? Porque la matriz tiene una característica de ahí un porqué, tiene 2 veces repetido el 1. Ya, entonces tengo 1, 1, menos 3. Te fijas, yo entiendo esto como filas, 3 filas, una sola columna, ¿cierto? Eso se refiere a una matriz columna. Y una matriz B, por ejemplo, que tenga 0, 1, menos 1, 3. Se fijan, entiendo que tiene una sola fila y 4 columnas. Se llama matriz fila. Una matriz columna no es lo mismo que una matriz fila, ¿cierto? Aunque diría yo que sobre todo, no en este curso, ¿sí? Pero más adelante, en contextos relacionados con temas que van a ver después más adelante, a veces uno las permuta, ¿sí? Ya, eso entonces, como mencionaba, son ejemplos de matriz columna, matriz fila. Vuelvo entonces al PDF. Ya. Matriz nula. Y aquí ya nos vamos a empezar a comentar algunas cosas porque, como comentaba, algo que vamos a conversar y vamos a trabajar especialmente con bastante énfasis, creo yo, esta semana, ¿sí? Va a ser en relación a lo que es la matriz nula, ¿sí? Y vamos a decir entonces que una matriz es nula si es que está completamente llena de ceros. Y esta matriz es importante en el contexto de operatoria porque justamente también vamos a hablar de algunas propiedades que tiene la operatoria. Vamos a definir la operatoria y después vamos a hablar de propiedades. Entonces nos interesa saber qué propiedades van a tener. Esta matriz nula va a actuar de la misma forma en que actúa el cero en los números reales. ¿Cómo actúa el cero en los números reales? El cero es nuestro neutro, ¿cierto? Para la suma, para la adición. Entonces esta matriz nula también va a ser el neutro para la adición, para la suma de matrices. Vamos a ver algunos ejemplos usualmente la matriz nula uno la denota con un cero, ¿sí? Pero para hacer más énfasis de que es un cero, la escribimos entre paréntesis y con un subíndice. Mira, voy a decir 0 del 2 por 2. ¿Qué significa eso? Significa entonces que tengo una matriz nula que tiene 2 filas y 2 columnas y son todos 0. Si yo digo entonces, mira, el 0 de 1 cruz 5, ¿qué significa eso? Tengo una sola fila y 5 columnas y ahí están los ceros. Si digo entonces ahora 0 de 3 cruz 2, voy a decir entonces tengo 3 filas y 2 columnas y todos son 0. Mira, una observación ahora, mira, con esto. Escribí algo bien grosero. Creo que en alguna parte me pasé. Mira, esta es una matriz nula. Estoy escribiendo una matriz que tiene 4 filas. ¿Cuántas columnas tengo? 2, 4, 6, 8. Y tiene un 1 dando vuelta ahí. Eso no es una matriz nula. Puede tener así como 100.000 0 y un solo 1 y ya no es nula. ¿Sí? Para que sea nula tiene que tener todos ceros.
nula, me quedo como nula, como si fuera estoy pensando en Nutella. Nula, no es nula. ¿Ya? Vamos a la PPDF. Esa misma matriz nula. Ya, entonces alguien dije yo, estamos hablando, pensando, todavía ni definimos la operatoria, pero ya estoy comentando algunas propiedades. Entonces uno debería preguntarse, bueno, si tengo una matriz nula que tiene las mismas propiedades que el 0, ¿tendría alguna matriz que la relacione con el 1? ¿Qué es lo que es el 1? En los números reales, el 1 es nuestro neutro por la multiplicación. Y eso es algo que justamente vamos a comentar un ratito más. Va. Ya, entonces, vamos a definir un tipo de matriz muy importante que se llaman las matrices cuadradas. Una matriz cuadrada tiene la característica de que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Y dentro de una... Vamos a ver un par de ejemplos al tiro. Me retrocedí sin querer queriendo. Ejemplos. Ya voy a dar una matriz A que va a tener 1, 2, 3, menos 1, 0, 2, 7, 3, menos 1. Esta matriz, otra matriz, voy a escribir otra. Y escribamos otra acá, una C. Uy, mira, vamos a dar otra más. Ya, C, voy a escribir acá. Hay una matriz que no hemos comentado. Me quedaron como si fueran una letra teta, pero en realidad es un 0. Todos esos son 0. Estaba pensando en la siguiente matriz, mira. La matriz A. La matriz A tiene 3 filas y 3 columnas. Es una matriz cuadrada. La matriz B tiene 2 filas y 2 columnas. Es una matriz cuadrada. La matriz C tiene 4 filas y 4 columnas. Es una matriz cuadrada. La matriz D es un solo número. Tiene un solo número, el 1. Pero también es una matriz cuadrada. Tiene una fila y una sola columna. ¿No? Algo que no había comentado es que es muy común para denotar las matrices usar, para escribirlas, ¿cierto? Cuando uno las escribe, estos paréntesis. Es importante escribirlas en paréntesis para que esto quede acotado, ¿cierto? Ahora, otra alternativa, en vez de usar estos paréntesis redondos, es usar los paréntesis de corchete, ¿sí? Sí, uno también puede usar estos paréntesis de corchete, ¿sí? Ahora, lo que no se puede usar, y esto ya lo vamos a comentar más adelante, es escribirlas así con unas líneas. Wow. La razón por la cual no puedo usar eso es porque más adelante vamos a definir lo que se llama el determinante. Y esta notación, estas líneas así, se usan exclusivamente cuando hablamos de determinantes. Así que eso no se puede hacer, ¿sí? Puedo usar corchete o los paréntesis redondos, ¿sí? Ahora, no se usan las llaves, ¿sí? Las llaves tampoco es algo que... Y no se usan porque no se usan nomás en realidad. No tengo una explicación de por qué, ni tampoco están relacionadas con algún otro tipo de definición. Simplemente no se usan. Ya, esas son las matrices cuadradas. Entonces vamos ahora a volver al PDF, porque hay dos definiciones hay muchas definiciones que vamos a comentar, pero en particular estas dos nos interesan a continuación. Vamos a decir entonces que todos los coeficientes de una matriz cuadrada que son de la forma A y I, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, forman lo que se llama la diagonal principal de A. ¿Qué significa I, A? Como mencionaba, esos A sub I, significan que están en la posición, ¿cierto? Lo comentábamos esto, voy a volver a la PDF, perdón.
Cuando nosotros decimos A sub I J, esto me dice que esto es un número, ¿cierto? El A sub I J va a ser un número real. Pero el tema es que el I me indica la fila y la J me indica la columna. Entonces, cuando digo que tengo los términos A sub I, me indica que la fila es igual a la columna. Entonces, son los números que están en la misma posición fila versus columna. Entonces, acá, ¿dónde están estos? Y esto es justamente lo que se llama la diagonal principal. La diagonal principal corresponde, ¿cierto?, y esto uno se puede imaginar como si pudieras doblar la matriz como si fuera una servilleta, ¿cierto? Y todos estos elementos van a ser la diagonal principal. Claro, el 1, ¿en qué fila está? 1, columna 1. Ese 0, ¿en qué fila está? 2, columna 2. El menos 1, ¿en qué fila está? 3, columna 3. ¿Fijan? Y lo mismo pasa con el B, va a tener su diagonal principal. Lo mismo pasa con el C, también va a tener su diagonal principal. Y lo mismo pasa con el D. El D en realidad es un 1 nomás, así que su único número es 1. Y su diagonal principal es 1. Tiene un elemento nada más. ¿No? Entonces estos, ¿cierto?, marcan la diagonal principal. Los ahítos, ¿cierto? Entonces tengo la diagonal principal. Esto nos va a interesar porque hay ciertas propiedades más adelante que van a estar relacionadas con esto. Y otra definición muy semejante son los que se llaman los elementos que están en la diagonal secundaria. Y la diagonal secundaria va al revés de estos. Y es como doblar, ¿cierto? Voy a volver al PDF. Y es como doblar esto en el otro sentido, ¿sí? Como si pudiera... Ahí. Cuando la matriz es de 2 por 2, ¿cierto? Al final, diagonal secundaria, diagonal principal, me ocupan todos los elementos. Pero no es así en las otras matrices, ¿cierto? En la D, que es de 1 por 1, en realidad diagonal secundaria y principal, y el único elemento son todos iguales. No tiene mucho contexto, ¿cierto?, para nosotros eso. Entonces esto sería la diagonal secundaria. La diagonal secundaria no tiene tantas aplicaciones como la principal, pero igual es importante definirla. ¿No? Vamos a mostrar un dibujito que plantea esa misma idea, ¿cierto? Diagonal principal, entonces tengo la diagonal secundaria hacia el otro lado. Ya, seguimos dentro de las matrices cuadradas. Vamos a decir que una matriz es diagonal, ¿sí? Si es que una matriz de orden n, y si todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son nulos, es decir, si son ceros. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Vamos a volver después con el... espérate que tengo un comentario en el chat. Sí, esta matriz D, ¿cierto? Ah, no necesariamente tengo un 1 ahí, podría tener cualquier número, podría tener, no sé, 5. No necesariamente 1. Mira, voy a escribir una matriz de 3 por 3. Esa línea me salió de más. Voy a escribir varios ejemplos de matrices diagonales.
Voy a incluir uno que no es diagonal. Mira. Que, ahí. Sí. Tengo ISCO de 6 por 6. Me falta una fila. Ah, mira, pero dejémosla así. Dejémosla así, tal cual. Mira. Que ya... Mira. La primera matriz. Esta matriz es de 3 por 3. Entonces, yo me doy cuenta que esta matriz es diagonal porque observo todo lo que está fuera de la diagonal principal y me doy cuenta que todo lo que está fuera de la diagonal principal es 0. Por eso es matriz diagonal. Lo mismo pasa con la matriz B. Miro todo lo que está fuera de la diagonal principal y me doy cuenta entonces que es 0. Ahora, en la diagonal principal tengo un 0, pero eso no me importa, ¿sí? Porque la definición me dice que todo lo que está fuera tiene que ser 0. No me dice nada de que si existan elementos ceros en la diagonal principal. No me importa eso. Ahora, ¿sí? Entonces, una diagonal nula, también una matriz diagonal. Sí, justamente. Si yo tengo una matriz, la matriz nula, ¿cierto? De n cruz n, también es diagonal. Muy bien. Y mira, aquí quiero escribir un ejemplo donde tengo un problema. Fíjate en la matriz C. ¿Cuál es mi problema en la matriz C? Porque yo no puedo decir que esta matriz es diagonal. De hecho, claro, tiene hartos ceros, ¿cierto? Pero la verdad es que mi problema con esta matriz C es más grave todavía, porque esta matriz no es cuadrada. Fíjate que tiene 5 filas y 6 columnas. Entonces, no es diagonal, ¿cierto? Porque no existe el concepto de diagonal en una matriz que no sea cuadrada. Y este va a ser un tema bien importante para nosotros más adelante. Te fijas que aquí, imagínate, si yo digo, pero es que yo quiero construir la diagonal, como que me falta. Te fijas que me falta una fila, que me quedé corto, no llegué al final. Me falta una fila. ¿Cierto? Esto que estoy recalcando aquí no es diagonal. ¿Sí? Eso es como típico cuando uno tiene una, no sé si les pasa a ustedes, que cuando uno tiene una hoja y que es cuadrada y tú unes dos puntos extremos, ¿cierto? Para construir y sale un triangulito, perfecto. En cambio, cuando es rectángulo, tratas de hacer lo mismo y te sobra un pedazo, ¿cierto? Es lo mismo que otro, o puede decir uno que le falta. La misma lógica. Ya. Entonces vuelvo al PDF. Hay una matriz diagonal que es re importante y que se llama matriz identidad y corresponde al caso de la matriz diagonal cuando todos los elementos que están en la diagonal principal son unos. Y eso se denota I sub n. Y esta es la que estábamos comentando hace un rato atrás, que va a cumplir una función que va a tener la misma lógica que el número 1. ¿Sí? Ejemplos. Creo que tengo ejemplos aquí. Una matriz en términos generales, un I sub n.
se va a escribir de esa forma, ¿cierto? Con muchos unos en la diagonal principal. Usamos los puntos suspensivos, ¿cierto? Para dar esta lógica de que esto continúa, pero ahora en la pizarra voy a escribir algunos ejemplos que son re importantes, porque los vamos a usar mucho, ¿cierto? Más adelante. Entonces, cuando yo digo I sub 2, ¿qué va a significar I sub 2? Va a significar una matriz que es de 2 por 2, ¿cierto? Y en la diagonal principal tengo unos. Si yo digo I sub 3, voy a decir entonces tengo una matriz de 3 por 3 y en la diagonal principal tengo solamente unos y afuera todo es 0. Y así sucesivamente. Si digo I sub 4, ¿cierto? Entonces voy a tener mi diagonal principal y afuera todo es 0. Voy a escribir así, bien, groseramente. ¿No? Vamos entonces al continuar. Bien. Hay un tipo de matriz también que es bien interesante y que es una matriz que vamos a llamar, insisto que seguimos en las matrices que son cuadradas, ¿sí? Y si se verifica que todos los elementos que están sobre la diagonal principal son ceros, entonces se dice que la matriz A es triangular inferior. Si en cambio todos los elementos que están bajo la diagonal principal son ceros, sin importar lo que suceda arriba, ¿cierto? Se dice entonces que A es triangular superior. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. De hecho, ya habíamos escrito un ejemplo. Mira, déjame volver atrás. Revisemos las matrices que tenemos antes. Esta es el... Miren, esta matriz, si yo me fijo en su diagonal principal, debajo de la diagonal principal, todo es 0. ¿Sí? Debajo de la diagonal principal, todo es 0. Entonces, eso quiere decir entonces que todos los elementos, entonces eso significa que esta matriz es triangular superior, ¿sí? La definición dice, si se verifica que todos los elementos bajo su diagonal principal son ceros, sin importar los demás, se dice entonces que A es triangular superior. ¿Qué es lo que hay que destacar? Fíjate que aquí tengo un 0. A eso se refiere esto sin importar los demás. Porque yo no estoy diciendo que sobre la diagonal principal todo tiene que ser distinto de 0. Sería súper distinto eso, ¿sí? Y sería de hecho mucho más riguroso. Entonces esta es triangular superior. En cambio, vamos a dar otro ejemplo. Quiero escribir esto. En cambio, si yo digo, por ejemplo, una matriz A, que digo que tengo 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5 y 6. ¿Se fijan? Tengo mi diagonal principal. Sobre la diagonal principal, todo es 0. Entonces es una matriz triangular inferior. Muy importante. Justamente, si arriba y abajo tengo ceros, las matrices son triangular superior e inferior a la vez. Las matrices diagonales, de hecho, son justamente matrices inferior y superior a la vez. La matriz nula incluso es superior e inferior a la vez. Triangular, entonces este triangular inferior. Ya, vamos a escribir eso como que acabamos de comentar, vamos a escribir como una observación.
la matriz diagonal, ¿cierto? La matriz también identidad. La matriz nula. Son triangular superior e inferior a la vez. Para mostrar un dibujito, voy a mostrar un diagrama. Los asteriscos representan cualquier cosa, ¿sí? Puede ser números reales, números complejos, ceros también. La cosa es que cuando es inferior, todos los ceros están arriba. Cuando es superior, todos los ceros están abajo. Analíticamente, podemos representar esto diciendo que cuando la matriz triangular es inferior, los A sub I y J van a ser iguales a 0 si el I es menor que el J. Y al revés, ¿cierto? Va a ser superior si el I es mayor que el J. ¿Sí? Justamente por la posición que estamos ubicando cada uno de estos elementos. Bien. Vamos a continuar. Ya ahora planteando la operatoria. ¿Sí? Aquí debería haberle puesto pausa. Vamos por partes. ¿Ya? Vamos a hablar de igualdad de matrices primero. ¿Sí? Vamos a decir entonces que dos matrices son iguales. Voy a decir que mi matriz A tiene coeficientes A sub IJ y mi matriz B coeficientes B sub IJ. Y voy a decir entonces que A es igual a B si tienen el mismo orden y si son iguales. Si son iguales coeficiente a coeficiente. ¿Sí? Tienen que tener exactamente la misma posición los coeficientes. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, voy a repetir, voy a escribir de nuevo lo que acabo de decir. Voy a decir que A es igual a B, ¿cierto? Donde estoy diciendo que mi matriz A tiene coeficiente A sub I J y mi matriz B tiene coeficiente B sub I J. Sí y solo sí son dos cosas. El orden de A es igual al de B. Y además los A sub I J son iguales a los B sub I J. Y eso siempre para todo I J. Entonces, si yo digo que tengo una matriz A, que por ejemplo tiene coeficientes 2, 1, 0, menos 1, 3, 2, y tengo una matriz B, y voy a escribir 2, 0, 3, menos 1, 1, 2. Dirían que traté de darles otro orden. Más todavía voy a darle. Quiero decir con esto que la A es distinto al B, ¿cierto? Porque de partida no tiene el mismo orden. Y segundo, si bien los números son los mismos, están en otro orden. Entonces no tiene ni por nada decir que sean iguales, ¿cierto? Ya. En cambio acá voy a decir, mira, voy a construir otra matriz y voy a decir, la matriz C tiene coeficiente, se fijan que es una matriz de 2 por 3, tiene el mismo orden, ahí voy bien.
¿Son iguales coeficiente a coeficiente? En realidad no sabemos, ¿cierto? Mira, el 2 está en la misma posición del 2, el 3 está en la misma posición del 3, el 2 también, el menos 1, pero aquí le metí algunas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debería yo llegar acá? Aquí debo decir que para que A sea igual a C, ¿qué se debe cumplir? Ya sabemos, ¿cierto?, que los órdenes son iguales, así que ya es un gran avance. Tenemos chequeado esa parte. Pero para que sean iguales, debería verificarse que A más B sea igual a 0, ¿cierto? Y que el B sea igual a 1. O sea, debería verificarse que el A sea igual a menos 1. ¿Cierto? Y en esa condición, entonces yo diría que son iguales. Por este momento, esta idea de que las matrices sean iguales suena como muy obvio, ¿sí? Pero vamos a volver con esta idea después cuando hablemos de sistemas de ecuaciones y estas condiciones que se tienen que verificar. Y algo apreté, no sé qué. Ahí. Ya. Vuelvo entonces ahora al PDF porque vamos a hablar de suma de matrices. Mejor lo voy a escribir en la pizarrita. Mejor. Sí, mejor. Voy a escribir suma de matrices. Y aquí ya viene algo súper distinto en contexto de los números reales, ¿cierto? Porque cuando ustedes piensan en números reales y uno dice, mira, conozco dos números reales que no los puedo sumar. ¿Tiene sentido eso? No, pues. ¿Cuándo uno sabe que dos números reales siempre los puedo sumar? Los puedo restar, no tengo problema. Y aquí ya entonces vamos a empezar con un problema, porque para que las matrices se puedan sumar, tienen que tener el mismo orden. Voy a decir entonces, para todo A y B que sean de orden 2 por n por m, mira, la definición la voy a dar en números reales, con coeficientes reales, pero en realidad pueden ser coeficientes complejos también. Entonces, cuando digo A más B, ¿cierto? Eso va a ser una matriz también, que va a ser de coeficientes reales de orden n por m. Se mantiene el orden. Y ese A más B, ¿cierto? Como matriz, ¿cierto? Se va a construir sumando los coeficientes de A con los de B en exactamente el mismo orden. Es decir, ¿se acuerdan cuando uno cuando suma vectores o resta vectores los va restando componente a componente, sumando componente a componente? En cambio ahora vamos a hacer fila con fila, columna con columna. ¿Sí? Eso. Vamos entonces a ver un ejemplo. Entonces voy a decir, si tengo la matriz A, aquí ya no me importa si son cuadradas o no, ¿eh? Me importa que tengan el mismo orden. Entonces lo primero que tengo que chequear es que tengan el mismo orden. Entonces voy a decir, la matriz A y la matriz B tienen el mismo orden. Y eso significa entonces de inmediato que se pueden sumar. Ya vamos a ver un ejemplo donde nos vamos a poder sumar. Y para sumarlas, sumamos, como dije, componente a componente. Entonces tengo el 2 y sumo con el menos 1. 2 más menos 1, 1. Después tomo el menos 1 y lo sumo con el 1. Menos 1 más 1, 0. Después tomo el 3, se dirán fila con fila, columna con columna. 3 más 0,
3. Después tengo 3, 8, 10. Y el resultado, como mencionaba, siempre va a ser una matriz de 2 por 3. Entonces, si yo agregara, por ejemplo, una matriz D, que voy a decir que sea de 2 por 2, y después dijera, quiero sumar A más D, ¿puedo hacerlo? No. No existe, no está definido. Y nada, la cosa muere ahí. No hay forma en que yo diga que voy a arreglar la matriz A o arreglar la matriz D, porque significaría que tendría que cortar la matriz A o agregarle algo a la matriz D que no tiene sentido. ¿Sí? Entonces no existe, no está definido nada. Eso. Ay, chambre. No sé, me pasó algo con la luz. Entonces, bueno, y de la misma forma a todo esto viene, y ya lo vamos a comentar, primero vamos a hablar de la misma forma viene la resta, ¿cierto? Porque como observación. Mira, cuando nosotros estamos en los números reales, cualquiera que sea el A y B en R, ¿cierto? Nosotros decimos que A más B es un número real, ¿cierto? Y cuando decimos, y así hablamos de la suma o de la adición, y cuando hablamos de la resta, y cuando digo A menos B, ¿cierto? Eso también es un número real, pero en realidad lo que hacemos es sumar el A con el menos B, es decir, el inverso aditivo. Y así aparece, ¿cierto?, la resta o la diferencia, ¿cierto? De esta misma forma, entonces vamos a proceder con las matrices. Pero antes de eso hablemos de la multiplicación por escalar. Vamos a plantear dos multiplicaciones. Una que es la multiplicación por escalar, es decir, una multiplicación, una matriz por un número, y otra iba a ser la multiplicación entre matrices. Ya, entonces, voy a decir, voy a llamarlo alfa, un número real, ¿cierto? A una matriz que va a ser de orden n por m, con coeficientes reales. Entonces, cuando es que la matriz A, voy a decir que tiene coeficiente A sub i j. Entonces, cuando digo alfa por A, eso va a significar que voy a multiplicar el alfa por cada A sub i j. Y esto obviamente que va a ser una matriz que va a mantener el orden, es decir, va a ser de orden n por m, coeficientes reales. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que tengo mi matriz A, escribamos algo de 3 por 2. Menos 1, 0, 0, 1, 2, 1. Y me quedo muy chiquito el paréntesis primero. Y digo, no me quedo. Yo le digo que tomo esta matriz y la multiplico por. Para nosotros en este momento los ejemplos son bien arbitrarios, ¿sí? Entonces digo yo que multiplico, por ejemplo, voy a decir alfa igual a 2. Eso significa que voy a escribir 2a. Y eso significa entonces que voy a multiplicar cada elemento de la matriz por 2.
¿sí? Si digo que el alfa igual a menos 1, por ejemplo, entonces voy a decir menos 1 por A, o menos A, que sería entonces 2, 0, 0, menos 1, menos 2, menos 1. Pero es todos los elementos, ¿se fijan? Todos los elementos de la matriz quedan multiplicados por ese número. Ya. Entonces, se fijan de esa forma. Demos un ejemplo de la resta. Abajo no sería, profe, menos 2A. Tienes toda razón. No multipliqué. Voy a borrar. Quería cambiar menos, no sé, es menos 1 por A. Entonces sería 1, 0, 0. Miré la otra matriz, perdón. Menos 2, menos 1. Sí. ¿Te fijas? Entonces, esa es la idea de multiplicar por un escalar. Mira, podría también hacer, y esto también es interesante, veamos el siguiente ejemplo, mira. Voy a decir sea A igual a, voy a hacer una matriz de 3 por 3. 2, 0, 1, menos 1, 2, 1, 0, 0, 3. Entonces voy a decir obtener A menos 3 y sub 3. Pongámosle no menos 3, pongámosle menos 2. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero entonces que voy a tomar mi matriz A, que es 2, 0, 1, menos 1, 2, 1, 0, 0, 3, y le voy a restar el 2 que va a estar multiplicando la identidad de orden 3. Bien, entonces voy a seguir escribiendo mi matriz 2, 0, 1, menos 1, 2, 1, 0, 0, 3, menos, fijan, este 2, si bien multiplica a todos los elementos de la matriz, en realidad como afuera tengo ceros, entonces en realidad los únicos que se van a alterar son la diagonal principal. Entonces esta matriz, voy a escribir el resultado acá arriba, perdón por el desorden. Voy a escribir entonces 2 menos 2, 0. Después voy a tener 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, menos 1. Lo único que se va a alterar en realidad es la diagonal principal, ¿se dan cuenta? Y esa sería mi matriz, ¿cierto? A menos 2 y sub 3. Bien. Entonces planteemos ahora, ya para terminar la clase, lo que es la multiplicación de matrices. Y esto tiene algo bastante interesante, y es la forma en que se multiplican estas matrices. Entonces voy a decir, sea A, voy a decir que, como mencionaba, tengo que tener unas consideraciones bastante precisas con respecto a esto. Ya vamos a comentar por qué. Y voy a decir entonces, sea A una matriz de orden n por m, coeficientes reales. O sea, estoy diciendo que mi matriz A va a tener coeficientes A sub i j, ¿no? Y B, que va a ser de orden m cruz p de R. Entonces estoy diciendo que el B va a tener coeficientes B sub i j, ¿no?
Entonces, en ese caso, voy a decir que existe una matriz C que va a ser A por B y que va a ser de orden N cruz P, con coeficientes reales. ¿Sí? Y los coeficientes C sub I J, ¿cierto? Si yo asumo que esa matriz C tiene coeficientes C sub I J, esos C sub I J se van a calcular como la sumatoria desde el nombre de esta variable da lo mismo, voy a escribir K, lo voy a llamar K mejor, desde K igual 1 hasta M de los A sub IK por los B sub KJ. Eso van a hacer. Ya. Demos un ejemplo. Y esto ya es mucho más apoteósico, ¿cierto?, que la suma, ¿cierto? En la suma solamente pedíamos que tenían los mismos órdenes, pero acá estamos pidiendo algo bastante más complejo. Entonces voy a tratar de hacer un dibujito para tratar de explicar por qué tiene que funcionar de esta forma. Mira, voy a decir que tengo A por B. Sin números todavía, pero pensemos lo siguiente. Si yo tengo una matriz A que tiene 2 filas y 3 columnas, que se multiplica por otra que tiene 3 filas y 2 columnas, fíjense entonces que nosotros lo que vamos a ir haciendo va a ser una multiplicación para obtener, según lo que nos plantea este ejercicio, ¿cierto? Esta, definición, me está diciendo entonces que el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Se fijan que dice que si A es de orden N por M y B es de orden M por P, entonces lo que yo obtengo va a ser de orden N por P. Entonces, yo necesito que en la matriz A, que es la que está a la izquierda, ¿no es cierto?, tenga la misma cantidad de columnas, la cantidad de columnas, perdón, de la matriz que está a la izquierda sea igual a la cantidad de filas que de la matriz que está a la derecha. Se fijan que tengo, en la matriz tengo A tiene 3 columnas, la matriz B tiene 3 filas. Y la razón justamente es porque vamos a ir multiplicando término a término esto. Entonces tengo que tener 3 y 3 para que multiplique y eso me dé un número. Si no, estaría multiplicando y de repente me quedaría como que me falta o que me sobra. ¿Sí? Y obviamente eso no puede suceder. Ya, vamos a ver un ejemplo. Ya ahora con números. Voy a decir que tengo una matriz A que sea 0, 1, menos 1, 1, 1, 2. ¿Ya? Y mi matriz B que va a ser de, escribamos algo de 3 por 3. 2, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo A por B, en este caso voy a decir que está definido, ¿cierto? Porque mira, mi matriz A tiene orden 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas, y mi matriz B tiene 3 filas y 3 columnas. Y eso quiere decir entonces que mi matriz A por B va a tener orden que va a ser, se fijan, tienen que coincidir estos números, columna versus fila, ¿cierto? Y mi matriz resultado va a ser de 2 por 3. ¿No? Entonces voy a dibujar, voy a borrar eso mejor. Voy a dibujar una matriz grande acá. Y yo ya sé que como es de 2 por 3, voy a tener 6 numeritos que calcular. Después les voy a mostrar que en el PDF que les voy a dejar en el aula,
tengo otro ejercicio con harto detalle para que después lo vean ustedes, ¿no? Pero creo yo que podríamos ser mucho más operativos en este momento e ir explicando cómo lo vamos a obtener. Entonces, mira, dígame. Entonces, ¿el orden de los factores sí afecta al producto? Sí. Sí. Es muy entretenido, ¿cierto? Porque uno está acostumbrado a decir justamente el orden de los factores no altera el producto, y en realidad sí lo altera. Depende del conjunto numérico en que tú estés trabajando. Y justamente ese es uno de los temas por los cuales este conjunto que estamos presentando hoy día de matrices no verifica las propiedades de cuerpo, que son las propiedades que verifican los números reales. Una de las propiedades de cuerpo me habla de la conmutatividad en la multiplicación, que lo verifican los números reales, que lo verifican los números complejos, que no lo verifican las matrices. Y eso justamente hace que uno después empiece a estudiar propiedades relacionadas con este conjunto y otros más, y ahí entonces empieza a hablar de espacios vectoriales. Sí. Pero eso, en ese contexto nos estamos un poco adelantando cuando hablamos de espacios vectoriales. Todavía no lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver, pero no ahorita. Ya, entonces, como decía, yo tengo que llenar estos 6 cajitas que dibujé acá. Entonces, tengo un comentario en el chat. Entonces dice, en la multiplicación de A por B y C por D, el A, el B y el C tienen que ser iguales. ¿Dónde eso te refiere? Parece que esto me puse para olvidar. Ese comentario estaba antes. ¿Te refieres a otra cosa? De ahora, profe. Ya. Que hizo un comentario recién. Es que justamente, si yo tengo matrices del mismo orden, que son cuadradas, por ejemplo, si yo no tengo ningún problema. Si yo tengo, por ejemplo, A, B, C, D, que sean de orden n cruz n, entonces no tengo ningún problema. Voy a poder calcular A por B, B por C, C por D, lo que yo quiera. No tengo ningún problema. Ahora, el tema de hecho es que lo más probable es que no conmuten, en el sentido de que A por B no tiene por qué ser igual a B por A. Las matrices que verifican eso, de hecho, son re especiales. Son re especiales. Porque aquí nos enfrentamos a dos cosas. Una, que no esté definido, y otra cosa es que nos dé el mismo valor. Perdona, pero... Bicho, es muy raro aquí. No sé si lo maté, perdón. Lo vamos a comentar después en algún otro ejercicio durante esta semana. Ya. Entonces eso. Si son cuadraditas y del mismo orden, ningún problema, voy a poder calcularlas, pero definitivamente es muy extraño que me conmuten. Ya, entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Mira, lo primero que vamos a hacer, te lo prometo que después uno lo hace como más ágil, pero como primer ejemplo, lo vamos a hacer como más despacito, más lentito. Entonces, lo primero que me tengo que dar cuenta es en qué posición están. En mi primera cajita tengo la fila 1 y columna 1. En la segunda, y allí viene la importancia de esto que les dimos al principio, esto es IJ. El segundo elemento está en la primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Me cambié de fila, entonces ahora es 2-1, 2-2 y 2-3. ¿Ya? Y esto me va a interesar porque justamente ese es el orden que voy a seguir para determinar esta multiplicación. Mira, para el 1-1 voy a tomar a la izquierda, tomo filas, a la derecha columnas. Entonces voy fila 1, con la columna 1 y voy multiplicando eso. Voy a decir entonces 0 por 2 más 1 por 0 más menos 1 por 1. ¿Se fijan? Eso me va a dar menos 1. Ese es el número que va ahí, el menos 1. ¿Estamos? Después sigo. Terminé ya con esta. Sigo con la fila 1, pero ahora me cambié a la columna 2. Entonces ahora voy a multiplicar 0 por 1
más 1 por 1, más menos 1 por 2. Y eso me va a dar menos 1. Escribo menos 1 ahí. Terminé con ese elemento. Entonces ahora sigo con la fila 1. Dígame. ¿Por qué da menos 1 el otro si es 0? Ah, 0, no. Está bien, sí. Sí, ¿está bien? Y de repente me cruzan los cables. Ya, gracias. Ya, entonces, ahora voy. Sigo con la primera fila, pero la tercera columna. Entonces digo 0 por 0, 0 por 0, más 1 por 1, más menos 1 por 3. Y eso me da menos 3 más 1, menos 2. Menos 2. Ya, terminé con la fila 1. Me cambio a la fila 2. La fila 2 dice, y no estoy, con lo que estoy comentando, no estoy que me salté la definición. No, estoy usando exactamente lo que me dice la definición. La definición me dice, pero de donde lo anoté, que voy a ir multiplicando los A sub I y K por los B sub K J, desde el K igual 1 hasta el N. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Vamos entonces con la segunda fila. Se fijan, cambié. Voy al chat. Profe, para resolver estas multiplicaciones, las columnas del primer producto deben de ser, las columnas deben de ser igual a la cantidad de filas del segundo. A todo esto, de hecho, hay una cuestión súper, que a mí no me gusta, pero en algunos libros lo he visto, y se definen, es bien complicado, se define la multiplicación por la izquierda y la multiplicación por la derecha. En realidad nosotros hablamos de una sola multiplicación, ¿sí? Y lo que pasa es que la multiplicación no conmuta, y punto, ¿ya? Eso. Entonces ahora, terminé con los elementos de la primera fila, entonces me voy a la segunda fila. A todos se dan cuenta que es re importante desde un principio tener claro el orden. Es lo primero que tengo que tener claro, porque voy a tener que saber cuándo voy a terminar, ¿cierto? Ya, me salté ahora a la segunda fila y voy. Tomo la primera fila y ahora segunda fila y primera columna. Y voy multiplicando entonces. 1 por 2 más 1 por 0 más 2 por 1. Y eso me da 4. Escribo ahí, ¿cierto? 4. Ya, después entonces ahora terminé con ese elemento, me voy a segunda fila, segunda columna y multiplico. 1 por 1 más 1 por 1 más 2 por 2. 4, 5, 6. 6. Ya. Ahora, el último. El último sería, sigo en la segunda fila, pero ahora con la tercera columna. Sí, entonces voy a ir 1 por 0, más 1 por 1, más 2 por 3. 7. Y esa sería mi matriz. Vamos a borrar todos los adornitos que le pusimos. Esos adornitos en realidad uno después no los pone, ¿sí? Lo importante, eso lo puse yo ahora como para que nos fuéramos, para que me ayudara a orientarme dónde estoy. Pero ya después uno lo hace de una forma mucho más rápida. Incluso yo lo que recuerdo de cuando recién aprendí a multiplicar matrices es que las iba subrayando con el lápiz, ¿se fija? Para ir destacando en qué fila estaba multiplicando versus qué columna. Como sugerencia lo comento. Siempre justamente eso es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la matriz que está a la izquierda? ¿Cuál es la que está a la derecha? En la de la izquierda voy a ir tomando, cuando ya defina que la operación es correcta de realizar, en la matriz que está a la izquierda me voy a ir por las filas y en la de la derecha me voy a tomar las columnas. Exactamente. Y así se multiplican las matrices.
En este caso, todo esto, se fijan, la matriz B por A no está definida. Algo importante, lo voy a comentar para terminar hoy día nada más, y lo vamos a comentar con más detalle en la próxima clase. Cosas que nosotros conocemos, como por ejemplo, suma por diferencia. El cuadrado del binomio, por ejemplo. No se dan. ¿Sí? Acá hay no se verifican en este contexto de matriz. Acá hay un ejemplo de dos matrices que son de 2 por 2, así que también, como comentaba recién, está definida A por B y está definido B por A, lo podemos multiplicar. Ustedes pueden hacer ese ejemplo, nosotros lo vamos a hacer la próxima clase, sin mañana, y nos vamos a dar cuenta de que no conmutan. En el sentido de que A por B no es lo mismo que B por A. Existe, claro, pero no me da lo mismo, pues sí que no sirve. ¿Sí? Otras propiedades como esta que estaba mostrando acá tampoco se verifican, ¿cierto? Sabemos que se verifican los números reales. Si yo digo A por B, A y B reales, igual a 0, ¿qué es lo que yo sé? Que la A es 0 o el B es 0. Y aquí también hay un ejemplo que nos muestra que no es cierto en las matrices. Eso, ¿no? Vamos a la próxima clase entonces a hacer más ejemplos y vamos a comentar algunas propiedades que se verifican en las matrices, pero que se verifican en las matrices, ¿sí? Pero que no nos otorga esta categoría de cuerpo. ¿Ya? Ya, eso. Y vamos a seguir haciendo algunos ejercicios. Eso. Y definiciones más y cosas. ¿Ya? Sí, eso lo continuamos en la próxima clase. Mañana. Gracias, profe. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Estoy Chao, bien. profe, muchas gracias, que esté bien. Gracias, ustedes también, que estén bien. Chau, chau. Igualmente, profe. Chau.